¿Cómo están, estimados amigos? Mi nombre es Carlos Arenas y este es su programa El Mundo de los Impuestos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del impuesto a la renta de tercera categoría, dado que estamos bastante cerca a las declaraciones juradas, tanto de personas naturales, que enmarca de las rentas de primera, segunda categoría, las de cuarta, quinta, y también a las rentas empresariales, que son básicamente las rentas de tercera categoría. Entonces, cuando nosotros hablamos de la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, rápidamente, ¿qué cosa es lo que me manifiesta? Que las rentas de tercera categoría se rigen en primer lugar por la determinación de los ingresos que han tenido en ese periodo. Por eso es tan importante conocer lo prescrito en el decreto legislativo 1425, que modifica el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, con el famoso principio del devengado. Un principio del devengado que en realidad no se creó nada nuevo con la vigencia de ese decreto legislativo, sino que adopta situaciones que ya se encontraban dentro de la ley del impuesto a la renta, dentro de las NIC o dentro de las NIF incluso, los incorpora, los lleva a una modificación a efectos de que estos tengan peso de ley o rango de ley y se cumpla con el principio de legalidad establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú como un límite a la potestad tributaria del Estado. Entonces, a través de este decreto legislativo que modifica el artículo 57, podemos ya nosotros hablar de lo que es el devengado y el reconocimiento de los ingresos, en donde taxativamente te menciona que este principio no requiere o no es indispensable para su aplicación el que el pago se haya realizado. Por el contrario, aquello que se toma en consideración es la generación del derecho, es decir, en esa relación comercial existente entre las dos partes, que ya exista el derecho para poder reclamar o llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos pactados. Aún así, también se refiere a los contratos que tienen condiciones suspensivas. Otro de los puntos que debemos nosotros tomar en consideración es la diferenciación entre lo que es el gasto y lo que es el costo. Ambos son fuentes de deducción para la determinación del impuesto a la renta, pero el gasto es aquella disminución en beneficios económicos que se ha llevado durante un periodo contable, es decir, aquello que yo gasté para poder continuar, para poder enmendar o preservar la fuente de rentas, como clásicamente nos menciona el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, el costo no es exactamente una inversión, por ejemplo, como gastos de representación o de publicidad. El costo es aquello que yo invertí para poder agenciarme de material que pueda producir la renta, ya sea un activo o ya sea una existencia, ¿no? Por ejemplo, si yo compro celulares para vender celulares, estoy comprando existencias para poder vender existencias y su determinación se va a hacer en función del periodo en el cual yo las vendí, no necesariamente del periodo en el cual yo las compré, porque puede ser que yo la haya comprado en el 2024, pero la vende en el 2025, cuya determinación o cuyo tratamiento del costo será para el periodo en el cual se ha realizado este gasto, o perdón, esta inversión de costo. En el caso de los activos, tienen su propia forma de determinación, ¿no? Que sería lo que la ley del impuesto a la renta me dice respecto a la depreciación. Hay depreciación acelerada incluso, y estas van a obedecer a determinados momentos o determinadas situaciones en donde vamos a tener que utilizar aquello que la ley del impuesto a la renta nos ha generado. Entonces, ya habiendo introducido una parte de lo que es el reconocimiento de los ingresos a través del principio del devengado, cuya excepción se da para el caso de las empresas constructoras, y también hemos empezado a hablar un poco de la diferenciación entre el gasto y el costo. Y cuando habíamos mencionado el gasto y costo, habíamos hablado, ¿no?, del principio de causalidad. Este principio de causalidad que termina siendo como la piedra angular que requieren todos los contribuyentes
para poder determinar cuál es la inversión que ha realizado y cuál es aquello que realmente puede ser deducido. Porque el principio de causalidad te dice que debería existir mínimamente, ¿no?, la necesidad de este gasto. El gasto, como toda figura jurídica, ha ido evolucionando y esta evolución del gasto también ha permitido que se vaya ampliando las figuras. En algún momento se hablaba únicamente del gasto imprescindible. El día de hoy ya no estamos frente al gasto imprescindible, sino que también estamos ante el gasto necesario, o que mejor dicho, es el gasto necesario aquello que nos permite sustentar a nosotros estas operaciones. Eso es bastante importante dentro de la materia que estamos, por el cual nos estamos reuniendo en este momento, porque el principio de causalidad trae consigo algunos otros criterios. Algunos lo llaman principios, me parece que no son principios, sino criterios, están mal llamados como principios, pero vamos a ver cómo la generalidad, la normalidad, la proporcionalidad, la razonabilidad y la fehaciencia. Y este criterio de fehaciencia es el que el día de hoy ha llevado a la administración tributaria a cuestionar la realidad de las operaciones, no solamente para la determinación del gasto-costo, ¿no? Sino también para la determinación del crédito fiscal en el IGB, considerando que en el artículo 18, que nos habla de los requisitos sustanciales de la consideración del crédito fiscal, te dice que esas deban ser consideradas como gasto-costo para efectos del impuesto a la renta. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la determinación del gasto en una declaración jurada anual, tenemos que tomar las siguientes consideraciones para que posteriormente no suframos algún reparo o acotación por parte de la administración tributaria, ¿no? Debemos analizar como requisitos del gasto la fehaciencia, obviamente el principio de causalidad, el valor de mercado, que también es cuestionado por la administración tributaria, la documentación, que a pesar que no existe alguna norma, tanto en la ley, en el reglamento, en el código tributario o alguna anexa que te diga estos son los requisitos que se requieren o se necesitan para ser considerados como gasto o costo, como reales las operaciones, hay pronunciamientos del Tribunal Fiscal cuando nos habla del mínimo probatorio o del comportamiento del proveedor. Situaciones que al día de hoy de repente están mucho más avanzadas si tomamos en consideración que ya tenemos la vigencia de los sujetos sin capacidad operativa. Además de esa documentación que me va a permitir probar la realidad de las operaciones, como cotizaciones, como acuerdos de compra, como documentos internos de ingreso o de salida de productos cuando hablamos de una venta de bien, esa documentación o los contratos también que de manera independiente nos sirven, pero bien acompañados de los documentos que anteriormente le he mencionado, pueden probar que la operación realmente ha existido. Entonces, amigos, cuando nosotros estamos frente a la determinación del impuesto a la renta, debemos tomar todas estas consideraciones porque estas son las que me van a permitir que yo pueda deducir de manera adecuada. Fíjense, en este cuadro que les estoy compartiendo tenemos a la fehaciencia, la causalidad, el valor de mercado, el que sea documentado o que cuente con un material que pueda documentar y pueda respaldar todo aquello que yo estoy mencionando, la bancarización. La bancarización de por sí solo no prueba una operación real, pero su ausencia sí da pie al desconocimiento, ya sea para la determinación del impuesto a la renta o ya sea para la determinación del IGB, bueno, el crédito fiscal en el caso del IGB, y en el caso del gasto hay que diferenciarlo del costo. ¿Por qué diferenciar el gasto del costo si ambos me permiten deducir para efectos de la renta? Porque uno se va a utilizar en el periodo en que se realizó y en el caso del costo no necesariamente, porque las existencias
se van a trabajar en el periodo en el cual fueron transferidas y en el caso de los activos se va a aplicar la llamada depreciación. Estos consejos permiten que nosotros podamos desarrollar de manera adecuada todos los puntos necesarios para realizar una adecuada determinación del impuesto a la renta. Hay que recordar, ¿no?, que de acuerdo a la resolución del Tribunal Fiscal 3625 de la Sala 10 del año 2014, nos dice que el principio de causalidad no puede ser analizado de una manera restrictiva, sino más bien amplia, y deben admitirse gastos indirectos, sean estos de carácter efectivo o potencial. Nos admiten los gastos indirectos, pero eso no significa que exista un libertinaje o una libertad a la hora de determinar los impuestos. Por el contrario, lo que te está diciendo es, te permito, ¿no? Te permito que puedas utilizarlo, que puedas deducirlo, pero debes probar cuál ha sido la necesidad de la utilización de un gasto indirecto. Por ejemplo, la inversión en publicidad, ¿no? Muy bien, amigos, espero que haya servido este pequeño vídeo. Vamos a hacer una segunda y tercera entrega con la forma de determinación de las rentas empresariales y también las rentas de personas naturales. Si les ha parecido interesante, si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de ponerle un like, compartirlos y suscribirse a este canal para poder seguir recibiendo material informativo necesario para nuestro trabajo, para nuestras labores y poder seguir difundiendo la cultura, conciencia y educación tributaria. Mi nombre es Carlos Arenas, conmigo hasta una próxima oportunidad en esta plataforma, en este canal de YouTube de El Mundo de los Impuestos. Hasta una próxima oportunidad.